Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, y también a las personas que nos están visitando. Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que estén entre nosotros también para escuchar y aprender sobre todo de la palabra de nuestro Dios, que gracias a nuestro Dios, hermanos, estamos estudiando este tema tan maravilloso acerca de lo que es el misterio de la piedad. Vayamos allá a primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el cual consiste en esto. Dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Okay. Y todo esto lo vamos a estar analizando, estudiando, aprendiendo de este hermoso misterio de la piedad. Ya explicábamos un poco en cuanto a lo que es el concepto, que un misterio, algo que está oculto, mas no privado completamente. Déjame ver. Sino que de alguna manera se tenía que descubrir, y ciertamente estaba oculto, pero no era algo que no se podía entender, sino más que todo tenía uno que analizar las cosas. ¿Okay? Cuando se habla de la piedad, que acuérdense esa palabra eusebeia, que en el griego es eusebeia, implica el hacer, o dedicado, más que todo dedicado al bien, consagrado al bien, pero es un bien es decir, es hacer el bien no en base a mis principios, no en base a mi propio juicio, no en base a mis propios pensamientos, no en base a mi propia ideología, en base a mis ideas, sino más que todo, hermanos, es un bien de acuerdo a la voluntad de Dios. El hacer el bien, pero Dios nos dice cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo. ¿Me explico? Y es por eso que, de hecho, el mismo apóstol Pablo, mire quién, el apóstol Pablo decía: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2, versículo 7. ¿No? Vida eterna a los que perseverando, a los que continuamente, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Inmortalidad es vida eterna, el no morir eternamente. Pero el buscar la gloria no es pretender tu propia gloria, sino que es el hecho de glorificar a Dios a través de nuestra obediencia a los mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo, en sus propias palabras, Él decía: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Okay? Mis discípulos. Es decir, que sean aprendices constantes de mi palabra, no de las profecías hacia atrás, aunque ciertamente todo eso viene como enseñanza. Y una enseñanza que lamentablemente, hermanos, el pueblo judío no supo descifrar, no supo entender.
como de hecho lo miramos allá en ¿qué? Primera de Corintios. Déjenme ver rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Dice el versículo 6. Primera de Corintios 2, versículo 6 en adelante. Vaya conmigo a la escritura y lea conmigo. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Okay. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, supo entender, supo ver. Dice: porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si ellos pudieran, si el pueblo judío, hermanos, y sobre todo los líderes religiosos, todos los que atentaron contra el Señor, si ellos hubieran examinado más las escrituras y ver a nuestro Señor Jesucristo, las obras que Él hacía, ellos pudieron haber entendido quién era en realidad nuestro Señor Jesucristo. Hubieran podido entender el gran misterio de la piedad, pero no pudieron hacerlo porque sus ojos estaban velados. Por eso el Señor les decía, por ejemplo, a aquellos judíos en Juan capítulo 5, escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren creer en mí. ¿Se da cuenta? Estudiaban, pero no lograban entenderlo. No lograban ver que las mismas escrituras son las que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 44. Hablan de mí. La ley de Moisés, los profetas y los salmos, dice, hablan de mí. Mas, sin embargo, ellos no pudieron entender esta maravillosa labor que Dios había planeado, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Este misterio de la piedad nació en la mente misma de nuestro Dios, como dice el mismo texto. En el versículo 7, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y mire, todavía en Primera de Pedro, capítulo 1, cuando dice, hablando de que fuimos rescatados, por ejemplo, en versículo 18, Primera de Pedro 1, versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros propios padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y note lo que viene: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, por amor de vosotros. Dice, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de todo esto, hermanos. Todo esto nació en la mente de Dios. Entonces, lamentablemente, el pueblo judío no supo descifrar y entender este misterio. Cosa a nosotros se nos ha hecho más fácil porque hemos prestado nuestra mente, hemos prestado nuestro intelecto, hemos abierto nuestro corazón al conocimiento de Dios y hemos podido ver, pero alguien tuvo que habernos enseñado. Como en el caso mismo de aquel eunuco
funcionario de Candace, allá en Hechos capítulo 8. Una persona, hermanos, que administraba los bienes de una reina de Etiopía. Etiopía estaba mucho más al sur de Egipto. Ese cuenta los miles de kilómetros que este hombre viajó. Tal vez andaba asuntos de la reina, no se sabe. Pero este hombre quiso aprovechar para conocer al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, y fue al templo, pero no pudo tener acceso porque era eunuco. Entonces es por eso que de regreso venía leyendo al profeta Isaías, y el ángel del Señor le dijo a Felipe: acércate a ese carro y háblale. Un carro que era jalado por bestias, hermanos, era mucho más fácil de pegarse, caminar y preguntarle, porque el trote de las bestias era más lento. Y le dijo: Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la respuesta del eunuco? Sube, te ruego, para que me digas de quién dice esto el profeta, si de sí mismo o de algún otro. Y dice la palabra de Dios, hermanos, dice la escritura que a partir de esa escritura le anunció el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la cita que este hombre venía leyendo? Mire, vaya conmigo rápidamente. En Hechos capítulo 8 estaba leyendo con respecto a Isaías. Hechos capítulo 8, versículo 32. Hechos 8, versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué referencia bíblica vemos a un lado? Si usted tiene la Reina Valera, usted va a ver que ahí la referencia bíblica es Isaías 53, versículos 7 y 8. Este hombre venía leyendo una copia de los manuscritos, hermanos. Una copia de los manuscritos. Se tenía precisamente lo que era el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y habían muchos libros también a partir de eso. Josué, Jueces, y hablamos de todos esos libros. Y démonos cuenta de que ya había copias. Por eso estaban los escribas, que eran copiadores de la ley. El libro de Crónicas, primera y segunda de Crónicas, cuando se habla de crónicas, son narrativas del rey en relación a su trabajo como rey y también con Israel. Pero había una copia. Lo que usted tiene en su mano, una Biblia, es una copia del texto original. Todo esto es parte de la providencia de Dios, por la razón de que es Dios quien desea, hermanos, que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? De la verdad. De la verdad. Pero para que este hombre, este eunuco, pudiera conocer el evangelio, hermanos, tuvo que ser auxiliado, tuvo que ser ayudado. Alguien le tuvo que explicar lo que la misma escritura decía. Llegó el punto de que este hombre entendió todo. Dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si anteriormente me habían impedido el acceso al templo, esto mi defecto corporal, ser eunuco, me impide tener una relación con este rey, con este Dios. No, ¿qué fue lo que le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó para el carro, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero hay que conocer la verdad de nuestro Dios.
Fue un misterio, hermanos, que ahorita usted y yo podemos hasta cierto punto entender gracias a las Escrituras, pero que también se nos enseña cuando hay personas que se preparan para ello, porque la Biblia está llena de un lenguaje figurativo, hermanos, de mucho lenguaje figurado. Hay metáforas, hay metonimias, hay lenguaje de la prosopopeya, de las tantas y tantas cosas que hay, un símil, una elipsis, tantas cosas, hermanos. Y hay que tener cuidado con respecto a la interpretación que le damos a la palabra de nuestro Dios. Cuando, por ejemplo, así, rápidamente, cuando Dios le dijo a Abraham: toma tu único hijo Isaac y llévalo al monte y sacrifícalo, ofrécemelo en holocausto. Tu único, Dios le dijo tu único hijo, que no tenía su hijo Ismael. Sí, pero ese no contaba, porque no venía de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Por eso le dijo: toma tu único hijo Isaac y ofrécelo en holocausto. ¿Y qué hizo Abraham? Se puso a discutir con Dios, se puso a alegar con Dios. No, preparó lo que él tenía que preparar: el asno, la leña, su hijo también, y agarró la leña y también se fue con él y sus siervos. Llegaron, hermanos, a la orilla, del monte. Ahí se quedaron sus siervos, y Abraham y Isaac se encaminaron hacia lo alto. Isaac le preguntó: ¿dónde está el cordero? ¿Y qué fue lo que le dijo a Abraham? Dios proveerá. Llegaron a la cima, y entonces es cuando Abraham prepara a su hijo Isaac, que era ya aproximadamente a una edad de 12 a 13 años en adelante. Imagínense Isaac, hermanos, viendo de que está siendo atado como se ata a un cordero. Él entendió que al que iban a sacrificar no era un cordero, no era un animal, sino que era ¿quién? Él mismo. Así como Abraham no replicó, no discutió con Dios, Isaac tampoco, como cordero mudo delante del que lo trasquila, enmudeció su boca. Isaac fue puesto también en la piedra. Saca el cuchillo, la daga, a Abraham, y lo iba a ofrecer, y Dios lo detuvo. Detente, Abraham. Ahí está el animal, ahí está el cordero. Dios lo puso en esa prueba. Cuando Dios nos pone a prueba en el, ¿cómo le puedo decir? Dios siempre te va a poner a prueba haciendo el bien. Óigalo bien. Dios siempre te va a poner a prueba haciendo el bien, nunca haciendo el mal. Nunca haciendo el mal. Dios nunca te va a incitar, provocar a hacer lo malo. Él siempre. Eso lo hace el diablo. Ese es el trabajo del diablo. El trabajo de Dios es ponerte a prueba haciendo el bien. Y lo estaba poniendo a prueba Abraham, y se dio cuenta. Abraham sacrificó a su hijo. Físicamente no, pero en su corazón sí lo hizo. E Isaac, ¿qué hizo? Se rehusó en ningún momento. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Esto se relaciona, se conecta rápidamente con Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos estaba enseñando a través de Abraham, hermanos, que Él iba a ofrecer a su Hijo en sacrificio para salvación a todo el mundo. Grande es el misterio de la piedad. Y es por eso que a eso el Señor venía, precisamente a hacer cumplir todas las profecías mesiánicas relacionadas a Él.
Dios manifestado en carne. La semana pasada decíamos, precisamente cuando se habla de Dios, teos, dioses, es pluralidad, no es singularidad esa palabra. Como la palabra Elohim, también es dioses, hermanos, es pluralidad. Y la pluralidad la vemos activa. No podemos decir Trinidad porque la palabra Trinidad literalmente escrita no la vemos en la Biblia, pero la palabra que sí vemos es la palabra deidad o la palabra divinidad, como dijo el apóstol Pablo. No debemos de pensar que la divinidad sea semejante al oro, plata, escultura de arte o imaginación de hombre. Y quien vino a manifestarse, Dios dice manifiesto. ¿Se acuerdan de esa palabra, hermanos? Manifiesto, que implica, déjame ver aquí en mis apuntes, que se hizo visible, ¿ok? Efanero, ¿ok? Efanero, que implica literalmente ser visible. Cuando le dijo, Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Allá en Juan capítulo 14, el Señor le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido. ¿No ves que el Padre está conmigo y yo estoy con Él? Que las mismas obras que hace el Padre son las mismas que hago yo. Por eso se hizo visible, siendo humano. Cuando se habla, hermanos, cuando dice Dios manifestado, Dios se hizo visible a través de Cristo, pero humanamente. Esa misma palabra, hermanos, la palabra carne, Dios manifestado en carne, hace referencia o alusión precisamente a un ser humano. Usted y yo estamos compuestos ¿de qué? De carne. Pero se está haciendo referencia a nuestra humanidad. Él vino a ser 100% humano, cumpliendo así una profecía. Lo decíamos la semana pasada, basada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero también, hermanos, por ejemplo en Gálatas, si usted lee conmigo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Dios envió a su Hijo. Cuando habla de Dios, por inferencia o deducción, podemos entender que quien envió al Hijo, ¿quién fue? El Padre. ¿Okay? El Padre envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, en el tiempo en que todavía la ley de Moisés estaba vigente. Y es por eso que el Señor vivió conforme a la ley de Moisés. Pero dice ahí que se vino el cumplimiento. Cuando se llegó la hora, nuestro Señor Jesucristo vino a nacer. En Mateo capítulo 1, salud. Mateo capítulo 1. Versículo, hermanos, 22 y 23, Mateo 1, versículo 22 y 23. Dice, de hecho, mire, en el versículo 21, sí, 21 al 23 dije, ¿verdad? Dije 22, bueno, 21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa Jesús? Salvador. De hecho, déjame ver. De hecho, la palabra Jesús es una abreviación de lo que es la palabra Josué, Joshua.
Déjeme ver. A ver si lo tengo aquí. Y el Sous, en el griego, así se pronuncia. Y el Sous, ¿ok? Que es Jesús. Es el Salvador. Cristo es el Salvador de toda la humanidad. Cristo nació para redimirnos, para salvarnos. Y dice la Escritura precisamente, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Okay. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero este hombre, hermanos, este hombre iba a nacer con el poder de Dios a través de una virgen, porque el hombre no podía intervenir en este plan redentivo en una forma directa. Lo vendría haciendo después en una forma indirecta, y esto es predicando el evangelio del Señor. Pero aquí en esto no tenía que intervenir nada el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto, porque el hombre ha pecado delante de nuestro Dios. No hay hombre que no peque, dice la Escritura. No hay un justo, ni siquiera uno. Y esto tenía que ser completamente divino. Mas sin embargo, el Señor se valió de una mujer que también aunque ciertamente es humana, pero era virgen. No había conocido varón. Entonces Dios hizo un milagro aquí. Mostró su poder precisamente. ¿Okay? Y es por eso que el Señor vino a nacer. ¿Okay? Para que de esta manera poder ser, hermanos, 100% humano. 100% humano. Porque el misterio de la piedad dice Dios manifestado en carne. Se hizo visible. Y no solamente visible, se hizo palpable todavía. Se hizo palpable. La gente lo podía tocar, hermanos. No es como Dios es espíritu, así como el Espíritu Santo es un ser espiritual. No podemos olerlo, no podemos palparle, no podemos verle, mas sin embargo, hermanos, Él puede operar en nosotros a través de la misma palabra. A través de la misma palabra, cuando nosotros ponemos en práctica los mandamientos de nuestro Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, obra en nosotros, porque nos hace obrar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pero precisamente al hacerlo hombre 100% humano, Él tuvo que abandonar su poder. Él no vino a ser 100% humano y a la vez, hermanos, todavía tener esa capacidad del poder de una deidad. Él tuvo que desprenderse de eso. En este punto, y sobre todo en esta palabra, hay algo de conflicto todavía, porque para algunos todavía les es difícil entender y aceptar esto. Y yo no estoy diciendo de que nuestro Señor Jesucristo dejó de ser el Hijo de Dios. No, nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Su personalidad, hermanos, nunca la perdió. Él fue siempre, y lo es, el Hijo de Dios.
Mas sin embargo, es por eso, para que el Señor pudiera confrontar todas las cosas, así como usted y yo las confrontamos. Él tuvo que decidir ser 100% humano. Al decidir esto, Él tuvo que desprenderse de su poder. Y usted dirá, entonces, ¿cómo hacía los milagros? Primero vamos a ver esto. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, esa palabra forma, hermanos, morfe, que en el griego implica figura, y una figura interna. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Okay? Es decir, Él nunca rehusó de abandonar ese poder de deidad, sino al contrario, Él estuvo dispuesto a dejar eso. ¿Okay? Por eso dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho, mírelo bien, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La palabra clave, hermanos, que podemos ver ahí, es la palabra se despojó. En algunas traducciones se dice se vació, por la misma palabra que es ekenosen, okay. Despojo implica vaciarse, y diría uno, ¿vaciarse de qué? ¿Vaciarse de qué? Como un vaso sin nada, lo único que hay es espacio. El vacío es espacio. Él se vació, hermanos. Algunos señalan que a través de su poder, al ir realizando los poderes, los milagros, algunos lo interpretan de esta manera, que Él, al ir haciendo los milagros, haga de cuenta, la capacidad de poder de Él iba menguando. Por eso, cuando se acuerdan de aquella mujer que sufría de flujo de sangre, que durante muchos años sufría de eso, y que esta mujer dijo, si tan solo tocare su manto, seré sana. Entonces esta mujer se acercó por atrás y tocó el borde, es decir, lo último de su manto. Lo tocó y sanó. Y el Señor decía, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los apóstoles le decían, Señor, todos te aprietan, todos te tocan. ¿Cómo dices tú, quién me ha tocado? Dice, no, me tocaron diferente. Sentí que salió de mí poder. El Señor sabía, hermanos, lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Pero Él estaba haciendo esto para poner a prueba a aquella mujer que le había tocado. Fue cuando después dijo la mujer, Señor, yo lo hice. Porque yo dije en mí, si tan solo tocare tu borde, seré sanado. Dijo, oh mujer, grande es tu fe. Pero Él dijo, sentí que salió de mí poder. Y ciertamente, hermanos, Él al hacer un milagro salía de Él poder. ¿Okay? Pero algunos argumentan de esa manera, que lo que se vació fue de su poder, pero no por eso precisamente el punto está, entonces, ¿cómo es que Cristo hacía milagros si era 100% humano? ¿Cómo Cristo, hermanos, hacía milagros si se había despojado de su poder? Como dice aquí, se despojó a sí mismo.
No podía, hermanos, él ser 100% hombre y a la vez ser 100% Dios. ¿Dónde estaba el mérito entonces? ¿Cómo fue que entonces el Señor hacía todos los milagros? Mire, vaya conmigo en Lucas capítulo 4. ¿Se acuerdan? Esta escritura ya la leímos. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Lucas 4, versículo 16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Se da cuenta? Estas cosas, dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué son buenas nuevas? Buenas noticias. Acercaos, porque ¿qué? El reino de los cielos se ha acercado. Eran buenas noticias. ¿Okay? Después dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen problemas de conciencia, a los que tienen culpabilidad, pecados en sus mentes, su conciencia. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos, tanto aquellos que están en pecado como aquellos que están poseídos por los demonios. Por eso dice, y vista a los ciegos. Aquellos que eran ciegos, hermanos, el Señor los sanaba, como aquel que era ciego de nacimiento, en donde el Señor escupió en tierra, hizo lodo, y luego así como tipo barro, lodo, se lo untó en los ojos y le dijo, ahora ve y lávate en el estanque. Y aquel hombre obedeció a las palabras del Señor, fue y se lavó. ¿Y qué pasó? Vio. ¿Cómo es que el Señor hacía todos los milagros? Dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando habla del Espíritu del Señor, hermanos, está hablando del Espíritu de Dios. ¿Cuándo lo recibió el Señor? Porque dice, me ha ungido, porque me ha ungido, ser embestido, cubierto de poder. Es como cuando una persona gana la presidencia en un país, hermanos, y se le embiste de poder, se le da su, ¿cómo se llama? Su estandarte, ¿verdad? Como en México se le da su estandarte, se le da la bandera y se le hace su juramento. Entonces lo que está haciendo es de que está siendo embestido de poder, pero de un poder político. Cristo fue embestido, hermanos, de poder. Cuando pasó allá en Mateo capítulo 3, cuando el Señor fue hacia Juan el Bautista para ser bautizado, aunque Juan se le oponía y dijo, ¿cómo es que tú vienes a mí siendo que yo necesito ser bautizado por ti? Y el Señor le dijo, deja ahora, porque nos conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces, cuando el Señor fue bautizado, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Conocemos la historia. Se oyó una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, o en quien tengo toda complacencia. Cuando Dios decía eso, cuando el Padre decía esas palabras, el Espíritu Santo vino sobre el Hijo. Descendió como paloma, tomando forma corpórea de una paloma. Y vino y tomó al Señor. Fue embestido de poder. Dígame una cosa, ¿cómo es que los apóstoles podían hacer los milagros? ¿Cómo es que ellos tenían la capacidad, el poder de hacer milagros?
¿No fue lo que le dijo el apóstol Pedro a aquel paralítico en el templo? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y se levantó como si nada. ¿No hacía lo mismo nuestro Señor Jesucristo, como lo vemos allá en Mateo capítulo 9, con aquel paralítico al cual lo metieron por el techo? Y el Señor le dijo, poniendo como a prueba a aquellos judíos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los hombres dijeron, blasfemia es esta. Blasfemia es esta. Este hombre está blasfemando. Porque el único quien tiene poder para perdonar pecados es solo Dios. Y no este hombre. Y el Señor, conociendo sus pensamientos, conociendo sus intenciones, dijo, ¿qué es más fácil hacer? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, yo a ti te digo, levántate y anda. Hizo lo más difícil, sanó a aquel hombre. Y de esta manera es por eso que él con esto mostraba que él tenía la autoridad y el poder de Dios, porque Dios estaba con él. Emmanuel, Dios con nosotros, amén, mi hermano. Así como Dios el Padre estaba con Cristo para hacer la obra, así mismo Dios nos ha dado de su mismo Espíritu para que también hagamos su obra. Nosotros ya no podemos resucitar a un muerto. Nosotros ya no podemos sanar a un ciego. No podemos levantar a un paralítico. No podemos resucitar a un muerto físicamente, pero espiritualmente. ¿Qué dice Efesios 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando usted encamina a una persona a la obediencia al Evangelio y la persona se bautiza, está resucitando un muerto, porque sus pecados le están siendo perdonados. Y es por eso que los apóstoles hacían esto, hacían los milagros, porque tenían el poder. Acuérdense que el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder, hasta que reciban el poder de lo alto. El Espíritu Santo iba a venir, hermanos, iba a tomar de lo de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, versículo 24, y Juan capítulo 16, también versículo 13, cuando nos habla que Él enviaría al Espíritu de verdad. Y el Espíritu Santo vendría sobre ellos, hermanos. Y es por eso que en el día del Pentecostés, hermanos, el Espíritu Santo les dio poder para que ellos hablasen en idiomas que ellos nunca habían aprendido, escuchado. Es como si yo en este momento me pusiera a hablar en inglés, cosa que a duras penas, hermanos, hablo muy poquito. O que me ponga a hablar en François, o en italianés, en portugués, y no sé nada de eso. Imagínense que de repente me ponga a hablarles en chino, y no sé nada de chino. Estos hombres empezaron a hablar idiomas, en lenguas, son idiomas. De hecho, mire, vaya conmigo rápidamente. Cuando el Señor les dice, cuando empezaron a ir a escucharlos, mire, la misma escritura nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 7, Hechos 2, versículo 7, dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, note lo que dice la escritura. Hechos 2, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la cual dice que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fue algo increíble, maravilloso, hermanos.
Cuando se habla del poder, hermanos, se habla de la habilidad de realizar algo. Hechos, hermanos, en el capítulo, rápidamente porque ya tengo el tiempo encima, Hechos 5, versículo 12. Hechos 5, versículo 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Okay. De hecho hay otro texto todavía, nomás que no me acuerdo dónde está, donde dice que Dios obraba en ellos. Okay. De Dios obraba en ellos. Hay otro texto, pero no me acuerdo. Bien, el punto es de que ellos hacían milagros, se hacían por las manos de los apóstoles, pero no era por ellos. Ellos no tenían ninguna facultad, ningún poder. Era el Espíritu Santo quien les daba ese poder. ¿Para qué? Para que a través de esas manifestaciones, para que a través de esa señal se confirmara la palabra de nuestro Dios, se confirmara la prédica. Pero el punto es que estoy tratando, y ya se me acabó el tiempo, hermanos, es de que así como los apóstoles hacían milagros por el Espíritu Santo, así mismo nuestro Señor Jesucristo, Él fue 100% hombre. 100% hombre. Dígame una cosa, el Señor nunca tuvo hambre. Usted lo puede ver en Lucas capítulo 4. Dice que le dio hambre y tomó y comió. ¿Okay? ¿Acaso el Señor no se cansaba? Por supuesto que sí, hermano. Usted lo puede ver en Lucas capítulo 8, versículo 23. Se quedó bien dormido de lo agotado que estaba. Dormía. El Espíritu Santo nos dice en Hebreos capítulo 4, hermanos, y en el versículo 15, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. ¿Cómo es que pudo ser tentado, probado? Era un hombre, era un ser humano. No le dijo Satanás: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sabía que el Señor estaba sufriendo de hambre, y es por eso que lo puso a prueba, y muchas cosas más, hermanos. Pero dice la Escritura que Él fue tentado en todo. ¿Por qué? Porque era 100% humano. El punto es, y esto es para lo dejamos la próxima semana, ¿por qué en un hombre? ¿Por qué en un hombre? ¿Se acuerdan? Rápidamente así, ¿se acuerdan cuando les dije, cuando el ángel del Señor le dijo a Felipe: acércate a ese carro y háblale? Acércate a ese carro y háblale. ¿No cree usted que hubiera sido mucho más convincente que el eunuco creyera mediante la revelación del ángel? Que el ángel le dijera: mira, tira esta confusión, mira, esto es así, esa y esa y esa. Que un ángel, se imagina, le hubiera revelado el misterio. ¿No cree usted que hubiera sido mucho más convincente? Fácil de creer. Es un ser celestial. Es un ser celestial. Es un ángel del Señor. Pero no fue así. No fue así. El Señor le dijo a Felipe: acércate y háblale. Porque Dios está poniendo a prueba tu corazón mediante su palabra y mediante la revelación de uno de sus siervos. Amén. Y para la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Por qué en un hombre? Dios mediante. Lo vamos a ver el próximo domingo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.